Was water account. Like one of the rich. This thing is this long. Yeah. They can't arrive later, they'll miss everything. They from the one. Are you want to do an introduction or just jump into that? No viene ahorita. Good. We're trying to stay in another way. All right, so we're going to talk about commercial product today. I don't know if this thing will understand me, but we'll try. So if you have questions, let me know. If you need to slow down, let me know. Yes. I don't know if y'all's energy regulations here are the same as we have in the States, but everything that we build today, as of December 31st of this year, December 31st of 2022, will change due to energy regulations that the Department of Energy are putting on the products, and they're changing the way that SEER is rated. So right now, SEER is rated at a certain wattage per CFM on a fan, and they're raising that to where it's going to make the SEER rating about 2 points lower than it is now if we're talking about equal fan wattage. So a 20 SEER will become an 18 SEER in January of 2023. 15 and 14 SEER air conditioners in the States won't be sellable, can't sell them. So any inventory will become warranty product. Our entry level stuff will be 16 SEER, and all that trickles down into commercial as well. So like right now we have a ZR package unit, a ZS package unit, and a ZT package unit. The ZT package unit has a variable frequency drive in it. When these regulations take effect at the end of this year, the ZR and the ZS won't exist anymore. The ZT will be the only one. So every package unit that we build will have a VFD, a variable frequency drive. Yes. Bueno, básicamente aquí viene en relación a que la regulación en Estados Unidos respecto a las eficiencias han estado cambiando, van a cambiar a partir de este 1 de diciembre. En México se está impulsando algo similar y lo que actualmente, digamos, como se mide la eficiencia, van a irse alrededor de 18 ser, que va a haber. Y también esto ha hecho que algunos productos, digamos, se descontinúen. En el caso, por ejemplo, de los paquetes que permiten tener estas nuevas, bueno, Sí, como estoy impulsando RIM, ¿no? Sí, de hecho, pues, en RIM hemos estado trabajando en impulsar la homologación de la normativa de México con Estados Unidos. Y en cuestión de unidades tipo paquete divididos de más de 5 toneladas, actualmente no hay norma, no hay normativa, pero ya hay un borrador, ya hay un proyecto que tentativamente estaría entrando en vigor a partir de entre 2023 o 2024.
¿vale? Y ya estaría alineado con las eficiencias 2023 de ¿vale? Y en cuestión de, bueno, son solamente comerciales, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Sí, sí, porque igual la de 3 a 5 toneladas, que también se está revisando la norma, ahí ya existe una norma, y también como RIMA estamos impulsando la homologación también de eficiencias con todo Estados Unidos, la alineación a la norma ARI también de 2023, y pues bueno, cambiar la métrica de cálculo, que actualmente son CIR, y que estaría cambiando a CIRCOS, ¿no? En cuestión de paquetes divididos de 3 a 5 toneladas. Y que bueno, ahora se pretende que incluya desde tonelada y media, ¿no? De 18 minutos. Y lo que está buscando la industria es frenar toda la entrada de los chinos. Entonces ahí, consenso ahí con Daikin, Rain, Lennox, Lennox, bueno, todos los que quieren una manufactura en Estados Unidos, estamos buscando frenar la entrada de los chinos al país. Y vamos pues, por equiparar el estándar de Estados Unidos. Sí, sí. Entonces, de hecho, va a ser en por mayo. Sí, 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 sí. Sí, y pues bueno, la idea también, justamente lo que comenta Miguel, es frenar las importaciones chinas de baja eficiencia y de baja calidad. O sea, si va a haber que, pues bueno, sean competencia pareja, ¿no? Que no sea un equipo de menor calidad o de menor eficiencia que esté compitiendo contra un producto mejor. Entonces, pues bueno, la diferencia de precios también es considerable, ¿no? Entonces, se trata de poner el piso parejo para que, pues bueno, haya una competencia pareja, ¿no? Que si entra algo, que sea algo con buena eficiencia y buena calidad. Gracias. So as y'all know, the package units that we're building in the later model platform is called a Renaissance platform. So those have certain advantages to using those units versus our older platform that had the twin compressors and the metal cabinet with the V-shaped coils and all that stuff in it. So all of these units were designed with a voice of customer. We brought customers into the offices in the states all over the United States. We had them look at Train, look at Linux, pick out the things that they liked about those units. And we built this unit with those comments in mind to make a unit that was truly serviceable from a technician standpoint in mind. So things like scroll compressors, easy access, smoke alarms built into the units in some cases as an option, advanced diagnostics, low cost quality, and common footprint. So our 7.5 to 12.5 is a carrier footprint, and the 15-25 ton is a train footprint, and the 30 ton actually has a twin footprint on it. Bueno, aquí básicamente la intención o lo que se menciona es que este tipo de equipos se ha empezado, se diseñó en base a lo que el mercado busca, escuchar a los clientes, a los técnicos. En este sentido, bueno, digamos, los compresores ya son de doble etapa, igual el serpentín en forma de V, para poder tener igual mayor ahorro en espacio. O sea, básicamente, en algunos casos podemos adaptar detectores de humo, todos los compresores son scroll, y bueno, algunos de las ventajas como el espacio que ocupa, ¿no? Realmente es ahora sí que pequeño, y obviamente aquí ya se está extendiendo lo que son hasta capacidades de 25 toneladas. So we've also redesigned what they're calling the mini RIN, which is a 3 to 6 ton package unit. These are out now. 3 to 6 tons have a 6 ton heat pump now that's available. AC 3 to 6 tons, direct drive indoor blower motors, so no belts in these units. 14 SEER minimum, and these units also have single phase reheat units that are now available. I don't know if y'all use reheat heater. Hot gas reheat for dehumidification. No. No, when you're looking about these units and the new way of measuring, well, These are all in SEER. So the new way of measuring will say SEER 2. So these are rated currently, but a lot of these products have been designed that have come out recently to
crosswalk into the stair too. But they'll just have a different rating. Ok, bueno, la práctica, la eficiencia que manejan ahorita estos equipos es con ahora sí que con la actual manera de medirlos, no con la nueva, ¿no? Entonces, ahí es lo que va a cambiar. Y adicionalmente, bueno, estos equipos son los más pequeños que tenemos de la línea horizontal, de 3 a 6 toneladas. El motor viene con transmisión directa, no tiene que las bandas, y de igual manera, actualmente alcanza los 14 bits y bueno, tienen diferentes opciones. Hasta podemos agregar lo que es una de que permite el calentamiento en caso de que el proyecto así lo requiera. I'm not going to go through all of these, but these are the features of what the Renaissance package was built to. We're going to go through a few of them slide by slide. If you want to take a picture of this is all the stuff that was done through that cross-brand contractor meeting that we put into our units, trying to make our units serviceable. The fan, did you adjust the speed of the fan? The direct drive fans, yeah, they give speed caps on them. They're either broad ocean motors or NIDEC motors, depending on which unit it is. But if I'm needing more, a little bit more CFMs, it's just changing wires or? To a point, yes. Yeah. Now, all of these Renaissance units are available in a low static drive, a medium static drive, and a high static drive. Low static is good up to 0.8 inches of water column. Medium static is good from 0.8 to 1.3 inches of water column. And then high static is above 1.3. If you don't order the right unit, like let's say you put a low static drive on a duct system that measured 1.3, you can't use it. And it's not field convertible. So you could go up to 0.8, that's it. And we, in the States, we have that problem all the time. The distributors stock low static because it's cheaper. And then they set it on a roof and it won't work. And you can't change the blower assembly on the roof. So they have to yank it off and put a different unit. Aquí, ahora que los motores que tienen los equipos son electroconectados. Al final, de cierta manera, podemos hacer pequeños ajustes ahora sí que en el cubo. Sin embargo, bueno, para el tema de la presión estática, los equipos que manejamos los tenemos tanto de baja presión estática, que son hasta punto 8, media presión estática, 1.3, y alta presión estática, ¿okay? Arriba de 1.3. Y aquí, obviamente, si necesitamos equipos con alta o media presión estática, no es que ajustemos para que venza aquí lo más recomendable sería solicitar el equipo con esa presión que necesitamos. ¿Algún qué? So the Renaissance line, oh, sorry. ¿A qué te refieres con dados de cifra? ¿Tiene algún grado de necesidad para aire? No sé si este tipo de paquetes, qué grado de necesidad tiene. In these first units, are there some kind of hermetic panels or something that about the air the unit or Some hospital application where they ask for Cabinet specifications. Our residential products do. I never have asked the question if our commercial products have that rating, but I would expect they do. I'd have to do some digging to find out. en residenciales no, básicamente no lo han tenido y comerciales sí tienen. Our residential products have a leakage rate under 2%, so they qualify. And I would think that our commercial products do too. I just never have asked the question. En algunas
residencias, los casos son muy contados, pero me ha tocado que guardan hay pacientes que los guardan en su casa y requieren cierto espacio hermético para precisamente no haya filtraciones de aire. Entonces, al colocar una unidad paquete, piden algún grado de necesidad para precisamente el sistema o de aire. Es la casa por más se juntan a aire y en algún le ponen podemos hacer las esquinas y los demás bolsillos para que vayas a Sí, pues básicamente, lo que tiene que probar es el 2% más o menos de principales que repiten esa filtración. No, pero igual investigamos en caso de algún modelo particular, a ver si encontramos o la pedimos. Pero ya vamos a tema. Sí, es lo que se ha estado excelente. Por ahí hay algún fabricante que está promocionando así como sus filtros. Pero el orden también la persona. Sí, sí, es que realmente lo que explica son unidades de la pero realmente el nivel residencial la verdad sea que al inicio su principal puede agregar Llevamos el tema, pero claramente en residenciales no hay ningún grado de densidad. Pero está ajustable. pero sí ha habido publicidad de aparatos que se lo hacen. La miden. Hay que Aquí tengo una pregunta. Digamos, ¿se puede solicitar a fábrica directamente? sí se puede. Sí se puede. En esta línea sí se tiene lo que, ahora sí, el recubrimiento algo, a la hora de solicitar el modelo, los últimos 3 dígitos o las últimas 3 letras que traen son las características que se pueden solicitar en fábrica, ¿no? Entre que vengan con Luber, sin Luber, con contacto de servicio, sin contacto, con anticorrosivo, algunos tienen que venir en conjunto, ¿no? Por ejemplo, los Lubers con el anticorrosivo normalmente va en esa línea, pero tanto en el manual en el manual de especificaciones se dice las letras que necesitan para la opción, como tenemos una página que se llama Rápido Spec, con opción a usuario, donde también te permite
So to reiterate, right now, we have 3 tiers that are SEER rated, right? So this is based on basically EER. So these are up to 12.9 EER. These are up to 12.9 EER. These are up to 14.8 EER. When the 2023 energy metrics hit, these 2 tiers go away. All you're left with is this, because nothing else will meet rating. This is also the most expensive unit, so prices will go up. Okay. En 2023, lo que son las eficiencias de 12.3 y bueno, IER, las de que tienen el modelo ZR, ZS, ¿no? Básicamente se van del mercado y nos va a quedar solamente el ZT, que al final cumple con los requerimientos, pero al final también incrementa el costo del equipo, ¿no? Lo hace más caro. So like I said, the 7.5 to 12.5 have a carrier footprint. +1 diagnostics on the board. So you've got LCD display on the board that displays fault codes. 43 fault codes that are provided on the inside of the door. It will display the last 10 that it has thrown. And it's a non-volatile memory. That means that if you kill the power and turn it back on, it does not clear the faults. You have to push a button to clear the faults. Ok, bueno, básicamente, esta tarjeta o los equipos de esta línea cuentan con una tarjeta que tiene un, ahora sí que tiene un display, en el cual nos puede dar el estatus de operación fallas, principalmente, y de tal manera de que no, si nosotros desactivamos el equipo y volvemos a conectar, la falla no es eliminada, ¿ok? Simplemente aparece hasta que realmente corrijamos esa falla. The blower assemblies slide out with 3 or 4 screws on the outside edge of it. It has a quick connect on it, so you can pull the whole blower out and set it to the side for serviceability. When you slide it back in, it's self-aligning. It has grooves that it has to slide into, and the blower wheel adjustment for the belt also is on slides, so it's gravity adjusted, and you don't have to guess what the belt fits in and all that. Bueno, el motor es deslizable, lo podemos retirar completamente con 3 tornillos, de igual manera para poder montarlo de manera muy simple, y en el caso de la tensión de la banda, bueno, por gravedad el mismo compresor puede tensar la banda, ¿no? Eso es lo que se hace. The filter racks come standard with 2-inch filters in them. They have the ability to be pulled out. They can run 4-inch filters. You have to obviously, we'll talk about airflow in a little while, but you got to worry about what the pressure drop across the filters are, right? You can't run 13 filters in a lot of these units if you don't have enough blower to overcome the pressure drop of the filter. And then if you put IEQ products in here, there's places you can put them, and I don't know if y'all use economizers, I'm assuming no, but if you put an economizer in here, you can't use 4-inch filters. An economizer is pretty cool. Ok. Podemos utilizar, bueno, tiene que poner un par de racks para abiertos para que nosotros los podamos disponer, ya sea de los que son de 2 pulgadas, de 4 pulgadas, dependiendo la presión estática que maneje el filtrado, y de igual manera en el caso de tener algún termometrador o un libre enfriamiento, que el termometrador funciona principalmente tomando aire exterior cuando la temperatura ambiente es menor a la temperatura interior. Bueno, en este caso pues recomendaríamos utilizar la parte de la de 4 pulgadas, ¿no? En la sección del filtrador. Entonces, Ricardo, el filtro es variable de tamaño, pero va en relación a la presión estática. Exacto, y hay algunos que también manejan cierta eficiencia. Hay clientes que nos piden los desechables o los permanentes y lavables. ¿Qué pasa en ese caso? Obviamente, el desechable tiene mejor eficiencia. ¿Cómo viene el equipo con desechable? El equipo llega con desechables, efectivamente. ¿Cuál es el tiempo de vida? Depende del uso, pero normalmente cada 3, cada 4 meses se cambian los desechables. Y el lavable al final lo que hace es
te ahorras ahora sí que ese costo de mantenimiento, pero pues sí no es tan eficiente ni en el filtrado, también al final se puede llegar a obstruir el evaporador, ¿no? ¿Y qué pasa si no le das el servicio? ¿Cuál es el riesgo? Ok, en el caso de que no se lave bien o no se cambien los filtros, algo, cierta parte de ese polvo se llega a incrustar en el evaporador y eso nos va a afectar lo que es la transferencia de calor. En este sentido, al final, el aire no se va a enfriar completamente, el refrigerante dentro del sistema de refrigeración no alcanza a hervir, empieza a bajar la temperatura y vamos a tener problemas tanto con el congelamiento del serpentín, bajar presiones, que también no llegue el flujo de aire completamente porque se hace una capa de hielo y al final pues, tampoco lo enfriamos, ¿no? Son los principales temas que podemos generar. El lavado de esas, ¿con qué? ¿Con pura agua? Con pura agua, efectivamente. De hecho, por ejemplo, en el caso de, yo voy más a los desechables, que gustan más, por eficiencia, se cambia, ¿no? En el caso de que nosotros sí es con pura agua y si vamos a dar mantenimiento al serpentín, igual, es con pura agua. ¿Okay? Hay algunas recomendaciones, sí, jabón neutro, para poder ir con una brochita o aspirar también el polvo. ¿Qué sucede si en lugar de aplicar solo agua, aplicas desengrasante? No lo recomienda fábrica. No lo recomienda la fábrica. Muchas veces algunas partes de los desengrasantes suelen ser corrosivas, ¿no? En ese sentido, te atacan ahora sí que la niña o algo y vas a tener putas a futuro. Sí, a lo mucho es una solución fabulosa. All I'll say is if you'll need something, just ask. So the whole drain pan slides out of these units. The 4 screws on the outside of the unit, the drain pan slides out. You can watch the drain pan slide the drain pan back in. Así, igual la bandeja de condensados la podemos sacar para servicio, mantenimiento, con 4 tornillos, la cambiamos y va para adentro, ¿no? Obviamente hay que cuidar la parte de cuando instalan el tren se pueda desacoplar, porque se ponen en un punto simplemente ya no va a ser posible. There's a tube under the drain pan. This tube is if you're going to drain the water out the bottom of the unit. Like on a vertical installation, the water goes down and the drain pipe is in the roof curve. That's what this tube is for. This hole right here is that tube. So you cap this one if you're not using the bottom drain and you hook your drain here. A lot of people think that the lower port, right? The lower port should be the drain, but this isn't a drain. It's this tube. Cuenta con 2 tubos. Uno es el que utilizamos para el izquierda, derecha, no arriba. Entonces ese tubo creemos que es básicamente para cuando sale descarga vertical, ¿no? Te ayuda. On most of the models, we also use a connector here. This connector is the drain switch. There's nothing missing. It's just when water touches it, it creates a path to ground, and that's what throws the alarm. A lot of people see that and they think there's something gone because it's just a little wire connector. Tiene con protección contra la bandeja dada. Puedes simplemente mandar la alarma y se muere. Now here's where it's going to get tricky because I don't know what y'all are selling here. Do y'all have these boards, the communicating boards with the arrows that go up and down and the big menu that gets toggled through called clear control? Do y'all sell those here? No, yes. Okay. So this is the electrical panel. If you have a clear control, notice you're going to have 2 boards in here. You're going to have a communicating board, and then you're going to have your regular furnace control board, and they're hooked together.
And the 30 ton that's coming out will definitely have this board, and a lot of the ZTs have this board. The high series is going to be what's going to be replacing these lower steer. So I don't know how much of this you're going to see. We're going to talk about it, but I don't know if y'all have seen it up to now. Eso es cuando los equipos cuentan con una opción que le llamamos Clear Control. El Clear Control básicamente nos permite para la integración del sistema a redes, no backend, no port, y bueno, esas tarjetas trabajan en conjunto para llegar a esa integración. Se les agrega lo que son sectores de temperatura de descarga, de sección, con esa opción los equipos, pero bueno, no todos los modelos son los que se tienen nada más que tengan este tipo de tarjetas, ¿no? Vamos a ver el tema con la mayoría que estamos trabajando, no vienen con esas tarjetas. Existen. In the United States, we have a code that says we have to have locked access, right? Keyed access to get to the refrigerator ports. A lot of people have gone to where they use the caps with the keys, the no vent caps. This cover has a 5/16 screw in it. That gets us around that code. This is keyed access because you have to take that screw out to get to those ports. Los cuartos de servicio, ¿no? Que todos tienen que estar bajo llave y entonces vienen bloqueados para que se puedan conectar, ¿no? Están en la parte exterior, pero necesitamos estar esa tapa para evitar que alguien pueda manipular esa parte. This is just going through the features of the unit. So you got +1 diagnostics, as we talked about, external lockable gauge ports, condenser coil protection, smart access for the drain pan, +1 humididry, which I don't use, that's the humidification, and a quick change flex fit filter rack that'll take 2 and 4-inch filters, just to recap. Okay, bueno, esas son las características que tienen aquí, son las que podemos solicitar, ¿no? No es que vengan todas de línea, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algunas que sí, como son la bandeja de condensados que se retira, esa sí viene de línea. Sin embargo, bueno, podemos poner las guardas, pero esa viene como opción adicional, ¿no? El tema igual de, ahora sí que el intercambiador de calor, pues nada más obviamente para lo que cada persona haga, ¿no? Que también tiene un diseño, y otra, ¿no? Por ejemplo, lo que es el desconector, igual es un accesorio que podemos solicitar, o en su defecto lo que viene de línea, igual los racks con, ahora sí que se puede ampliar a 2 o 4. Ricardo, ¿ese trae conexión backend? ¿Cualquier modelo? ¿Tiene que ser específico? No, tiene que ser específico. Pero son escalables cualquier modelo. O sea, si tiene la capacidad de... No, o sea, es lo que mencionamos exactamente en la diapositiva anterior, para que sea escalable a Magnet, hay unos modelos que vienen con una opción, se llama Clear Control. Esa función de Clear Control es la que nos permite hacer escalable a Magnet el sistema. No tienen 2 tarjetas incluidas, y en esas tarjetas se comunican entre ellos y conectamos diferentes sensores, como el sensor de descarga, de zona o de retorno, ¿no? Lo podemos agregar y sobre esa tarjeta ya conectaríamos lo que es el backend, pero necesita venir de fábrica como el modelo con esa opción. La con Clear Control ya con Clear Control. Está preparada para poner la tarjeta backend se vende en los accesorios, no lo tenemos ya integrado. Por ejemplo, en temas de control, de las variables, no solo visualización, estás viendo el tema de la temperatura y algunas variables, ¿no? ¿Es editable el algoritmo para que puedas colocarle más variables de control? Hay algunas variables que sí nos permite modificar, o sea, viene con un mapa de variables, el cual obviamente es el encendido, la temperatura, ¿no? Y el resto de sensores, eso ya es fijos, son de monitoreo, pero sí el estado ocupado o desocupado viene siendo variable, el estado de modo de operación en caso de que tuviera calefacción, refrigeración y bueno, eso sí nos permite variar esa parte y el set point. Pero
esas variaciones las puedes hacer tú en la tarjeta o necesitas parte. No pueden hacer una tarjeta, pues que le preguntamos. Sí, ¿No? Más fácil. Quizás que, porque lo que yo vi el otro día en Emerson cuando da el tema de control, me pregunta si el software es solo visualización o tú puedes entrar al algoritmo para que manejes más variables y un experto llegue y te meta las variables las que quieres controlar, ¿no? Y depende del software, si es solo ver o editar. In case when we have grid control, connect backnet gateway, what kind of variable, what kind of sequence we can check or edit, and if we can edit in the board or we need some software, additional software. Now it has all the standard backnet points built into the gateway, so they should be able to pull pretty much anything they want to out of it. There's a list of the backnet points in the clear control manual. We could open it and find it. I don't know, I'm off the top of my head. I mean, it's a big list. Okay, but we can edit. But it does label them and tell you what they are and what you can pull into the backnet system. Grid control. Clear control, yeah. It will also do lawn, except for the 30 cents only back. Okay. And we can edit also in basic with the IP address. Yeah, no, the backnet address in the gateway, you don't have the address and pull it into the system. Tenemos las dos opciones, ¿no? Tanto editarlo directamente en la parte de la tarjeta, como, bueno, tienen muchas de estas tarjetas vienen con una IP, en la que un servidor IP, en el cual podemos conectar una computadora y desde ahí también nos permite hacer ciertas modificaciones. Model numbers. I'm assuming y'all are familiar with these. How deep do we need to go? Yes, we can. It's very important, David, because I think it's Yeah, so our model numbers are too long, right? Very long. And what this, you have to have this decoder ring or the key that tells you what that unit is. And as you, do y'all use rapid step down here to do your So if you're using rapid spec with Star Design tool, as you build that unit and you tell it what options you want in that unit, it builds this model number to match the unit that's being sold. So this first digit here is the brand, right? Typically these come in root or ream. I guess y'all are all ream down here, right? So it'll just be an R here. The GE is its package unit, so it's a RGE, gas, electric, small cabinet, CR, ZS, ZT, right? So that's the tiers. Now all we're going to have is the ZT. Tonnage, 060, so that's a 5-ton. A, that's just a series, so if we had to make a major design change, that would become a B. Voltage, so J voltage is probably what y'all are using down here, 208, 230. No, C voltage, 3-phase 208, 230, or single-phase 208, 230. Do y'all have 460? So D is 460, and then Y is 575. The drive. So you see right here, we've got a low static drive, we've got a high static drive. You have to order the one that you want. It's not convertible once you put it in the field. It has to be built that way, because if you pull that blower assembly out and you put the other blower assembly in, it changes the UL listing. That's not legal in the field. Eso me quedó claro, Ricardo. Ok, la última parte. O sea, Ok, bueno, el red se refiere básicamente al ventilador. Tenemos lo que es baja, media y alta presión estática, pero eso se tiene que solicitar, o esa configuración se debe solicitar desde fábrica. No está permitido, no se puede hacer en campo, ¿no? Hay algunas ocasiones que pueden variar las poleas, algunas ocasiones que pueden variar el motor, el tipo de banda
y eso pues al final también cambia las condiciones de operación del equipo. Entonces, por eso no podemos nosotros en campo adaptar a baja, media o alta presión. Pero normalmente un cliente nunca te dice, o sea, esa variable en una muchos no lo técnica, hacen, pero sí deberían. Sí, porque al final eso nos limita la cantidad de ductos que podemos conectar. Si tenemos un equipo con baja presión estática y mucha cantidad de ductos, simplemente no va a salir aire por las rejillas. Y viceversa, si tenemos alta presión estática, pero pequeño, ahora sí que una cantidad reducida de ductos va a generar un ruido muy molesto hacia el usuario. Entonces, en teoría, sí es una variable que se debería de determinar, pero pues aquí en México lo más que, o sea, ahora sí que normalmente manejamos de baja presión estática, ¿no? Si no seleccionas ninguno, ¿cómo llega de fábrica? Es que el que estamos manejando nosotros es el de baja presión estática. Es el que tenemos en el stock que se está solicitando. Está limitado al Exacto, sí son 0.8 pulgadas por una de agua, lo que normalmente nos está arrojando en algunos modelos más grandes hasta 1 pulgada. Digamos que ya se puede, en este caso, todo el día hacer esa modificación. Tiene que cambiar el equipo. Cambiar el equipo, cambiar el motor y la transmisión. Como marca, como fabricante, para yo validar la garantía, tienes que cambiar el equipo. Si cambias, ahora sí que los accesorios, digo, te puedo apoyar en decirte, mira, pues, la diferencia de un equipo y otro son estas, ¿no? Pero al final yo no te voy a respaldar ya porque es un equipo manipulable. Lo que pasa es que como fabricante ellos certifican cada línea o cada producto. Si le cambias el motor de baja estática y de alta estática, te consume más electricidad, ya no coincide con las placas o con el diseño que te vendió. Entonces ya no te puedo ofrecer garantía. No te dicen que no funciona, no te dicen que ellos no te lo pueden recomendar. Yo te digo, pues si me voy a llevar es la diferencia entre baja y alta, estas son las diferencias. Pero digo, si tú lo manipulas, pues ya no te puedo hacer responsable de ese lado. Oye, Ricardo, y si tengo un equipo 440, 460, ¿es usable para 220? No, porque independientemente que a lo mejor los motores son electrificados y eso sí me puede permitir a lo mejor la manipulación de ese voltaje, el compresor, el devanado del compresor sí viene ya específico para 460 o a 230, entonces ahí lo puedo quemar. Yes, on some, this model that they picked out here just happens to not have a medium. Most of the 7.5 is fall and a half have medium, low, medium, high. Aquí nada más como agregar al modelo de lo que ha estado viendo hasta el momento, el AC, el equipo solo frío, el que es calefacción a gas, tenemos el HP que vencía como bomba de calor. ¿Okay? A los 3 modelos le podemos adaptar resistencias eléctricas, ya sea de fábrica o de cambio, por si queremos complementar la calefacción. ¿Vale? Mira, el R obviamente es 1000, ¿no? El AC es aire acondicionado solamente arriba, el G es con calefacción a gas y el HP son equipos con bomba de calor. ¿Ok? Tienen dado casos que se una instalación que ya se hizo, que fuera solo frío y el año siguiente le tenemos una resistencia. Sí, sí, es posible. 13, 14, and 15 up here. So this is how much heat is in the unit. It says 12 means 125,000 BTUs. And this is how many stages it's in. So 125,000 BTUs in 2 stages, gas heat. 16 is what control is in it. So A is going to be port command, which is what y'all are used to seeing. B is comfort alert, which is a compressor amperage protection add-on to port command, right? It's monitoring phase-to-phase power and won't let the compressor single phase. And then clear control is the communicating control, and clear control with comfort alert would be communicating control with the compressor protection, the single phase protection. You want to say all that? Okay. Bueno, los dígitos 12 y bueno, vayan 13 y 14 vienen siendo la capacidad de las resistencias eléctricas de fábrica. Con eso, el dígito 15
se vienen siendo las etapas de calefacción que tienen esas resistencias. Y el dígito 16 vendría significando básicamente algunos accesorios que puede tener, ¿no? Como es el Comfort Alert o Fast Monitor, en el cual es una protección ante el compresor en los sistemas trifásicos, ¿no? Si cae una fase, si baja el voltaje, en ese momento manda una alerta, una señal el equipo, ¿no? Aquí es donde nosotros, en este modelo en específico, es donde nosotros seleccionamos si lo queremos para integrar con algún sistema de monitoreo, ¿no? Que vendría siendo el Clear Control. Se fijan, ahí viene si es A, simplemente no tiene ninguna característica especial. La B es la protección contra fases o contra voltaje. Clear Control es la opción C. Y bueno, podemos combinar esas características de eso. Y adelantándose un poquito más, el 17, bueno, es igual una serie de diseños, pero si se fijan lo que es la opción 18, 19, 20, dice códigos opcionales, es donde me mencionaban acerca de si le podemos poner el recubrimiento, ¿no? Si se fijan, no alcanzo a ver muy bien desde aquí, pero tenemos que la opción, este equipo en el 18 tiene la opción de anticorrosión de louvers o de las guardas principalmente. Tenemos la protección de manijas o agarraderas en los paneles y protección, dice coil coating, que es la protección anticorrosiva que mencionaba, ¿no? Se fijan aquí, tiene lo que es la combinación que podemos necesitar, ¿no? Si queremos que tenga lo que son las guardas, bueno, pediríamos nada más la opción B, ¿no? En el código 18 vendría con la letra B. En el caso de que quisiéramos la opción que tiene el recubrimiento, si se fijan, no aparece sola. Nos indica que tendríamos que pedir la letra E y en este caso aparece tanto lo que es las guardas como el recubrimiento anticorrosivo. Si queremos más opciones, bueno, ya aquí buscamos lo que queramos. Y otras opciones que vamos a tener es el desconector a pie de equipo, que en este caso es DC, que vendría siendo la C, y tenemos el contacto de servicio incluido en el equipo, ¿no? Y por último, el dígito 20, pues nos está diciendo si lo queremos con economizador ya desde fábrica, que es la toma de aire exterior automática cuando está más frío, o el free cooling. Tenemos el tema de detector de humo, detectores de humo en el retorno y en la inyección. Y por último, si nada más queremos el puro detector de humo en el retorno, ¿no? Entonces de aquí buscamos las opciones que nos guste y tendría la letra o el número para terminar de completar el modelo según las necesidades que necesitemos de su fábrica. El contacto es 127 volts. Es 127 volts. ¿Y dónde veo la descarga, si es vertical o horizontal? La descarga está implícito en el modelo. Sí, viene implícito en el modelo. Estos modelos vienen convertibles. Entonces, tú si quieres vertical o horizontal, simplemente agarras las tapas de una posición y las llevas hacia el otro lado. En esta gama todos son convertibles. Son los RG. RAC. RAC, los rack. RAC, y la letra C es para equipos pequeños, que son hasta 5 o 6 toneladas. La D son equipos hasta 12,5 toneladas. Y la nueva línea que viene es la letra G, que van a ser hasta 25 toneladas. Las independientemente de las funciones, son las mismas. Sí. Pero el tema es si tienes que comprar un accesorio adicional para hacer. Son las mismas dimensiones, efectivamente. Good. The questions on any of that? You good? ¿Preguntas sobre los modelos? ¿No? ¿En cuál gama estamos todavía? En la 16. Esos son los efectivamente. Son los rack. Ajá. So in the installation manual and the spec sheet, there will be a list of factory and field installed accessories that can go with each unit. It varies depending on product family and unit, but it will look like this. And this shows you the model number or the part number that you order from RPD of every accessory that can go in the unit that you're working on. ¿El economizador qué hace? El economizador lo que hace es toma aire exterior
cuando las temperaturas ambientales y todo, están mucho más, o sea, están más frías que las de interior, ¿no? Entonces, en este sentido, te permite ahorrar capacidad de enfriamiento. En vez de prender los compresores, te abre una compuerta, inyecta ese aire y en vez de que trabajen los dos compresores o uno, ya se. Ahora es una lógica de operación en la que nada más te mete lo que es la carga de aire o el aire ya frío necesario. No trabaja de cabeza. Ok. Lo que hace es una compuerta que toma aire exterior. Y esta temperatura tiene que estar. Normalmente está por debajo de la que tú quieres acondicionar. Exacto, por ejemplo, si tu termostato en el interior tienes 26 grados y afuera tienes 22 grados, el equipo hazme, ¿para qué prendo mi compresor? ¿Para qué prendo mi compresor al 100%? Si es de doble etapa. Entonces, tomo aire exterior y en vez de enfriarte el aire de 26 grados, de 26 grados a lo que tú necesitas, te tomo del exterior y ya con los 22, con los 18 grados que hay en el exterior, pues yo te puedo abatir carga. Y el equipo es una carga extra. Exacto, y en el momento en el que ahora sí que la temperatura en ambiente incrementa, tú cierras esa compuerta y empieza a recircular el aire. ¿Qué impacto tiene el ahorro de energía? Pues depende de la zona, pero es muy común encontrarlo en lugares, porque hay momentos en los que, dependiendo obviamente de las condiciones del día y de la época del año, donde realmente puede ser que ni siquiera te prende el compresor, nada más tienes el puro ventilador. Entonces, en ese sentido, Pero tienes que ¿Tema de qué? de la humedad. ¿Por qué? porque aunque el aire esté frío, siempre tenías ese elevado. Entonces, Metes agua al interior. estás metiendo humedad y después tienes que trabajar con compresores para poder Retirar esa. Sí. De hecho, los economizadores vienen ya con sus sensores de humedad y vienen programados de cierta manera en la que tienen ellos una lógica en la que miden la temperatura, la humedad y dicen, en este momento puedo abrir, en este momento puedo cerrar. O sea, aunque esté con baja temperatura del exterior, si la humedad es alta, son dos variables que no puede elegir. Exacto. Okay. Y eso es No, puede aplicar con un compresor de una etapa. Y efectivamente, sí, el tema es que cuando tienes un compresor de doble etapa, lo que va a hacer el equipo es que tienes mayor opciones, ¿no? Para ahorrar. En vez de que trabaja a lo mejor al 100%, trabaja al 50%, sigues teniendo ese ahorro, ¿no? Y en el caso de una sola etapa es o trabaja o no trabaja. Entonces, las variables o las aplicaciones a lo mejor se reducen un poquito más. Pero así funciona. Cuando hace esas funciones, No trae un registro tal cual, automáticamente trae lo que son los sensores de la tarjeta y en ese momento el equipo toma la decisión, ¿no? Arrancarte la etapa del profesor o no arrancar el profesor nada más al cambio. Pero son acciones que toman al momento y no se llevan. No llevan. La que hizo él. Tienes opción, si involucras un acceso a página, mandar lecturas. Sí, sí te dice la posición, la humedad y todo del damper. O sea que sí podrías llevar historial, pero con otro dispositivo, efectivamente. Y ya nada más ese sería monitoreo, no te permite. Digamos, ¿cómo puedes medir el costo-beneficio de esa opción en el paquete? O sea, como para justificarlo ante el cliente, digamos. Sí, es que esa le ahí. Okay. The economizer, how much save money or how I can justify or tell to the customer you need a economizer. I don't know what the climate is here. So, right, an economizer is looking for air that is at an enthalpy or total heat content lower than what you would be conditioning a space to. So, let's say you're looking for 75 degrees dry bulb at 50% relative humidity with a 63-degree wet bulb. If you had air that was at that or below that enthalpy level, you could bring that air in via the economizer and not run the compressor and still cool the space. We have In my climate,
Texas, it's way too humid and way too hot. So, you know, it's very uncommon that I have a day that's 70 degrees outside, that it's not 70% relative humidity. So an economizer makes no sense. Now, code makes you bring them in for ventilation reasons. So they have economizers there just for ventilation air changes. But as far as free cooling, it never does that. So there's no energy savings. So there's only an energy savings if you can target a temperature to where that will make sense to cool without a compressor. Básicamente sí necesitaríamos hacer un estudio de la localidad donde se tiene que instalar, ¿no? Como mencionó, pues básicamente en donde él vive, que es en Texas, un economizador no es viable porque siempre tienen altas temperaturas y altas humedades. Sin embargo, hay ciudades donde sí tendríamos que ver qué porcentaje de uso tiene el equipo, qué temperaturas promedio hay, y en base a eso tendríamos que hacer el cálculo de cuánto te ahorra o cuánto no te conviene, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en México, por así decirlo, me ha tocado ver los equipos que están en los costos, y te puedo decir que todos los costos traen economizador. Es una moda, ¿no? Que te lo piden con economizador, pero si fueras comparables de humedad, temperatura, caso sentido en algunos. Es que hay que ver las ciudades, efectivamente. Hay que hacer una calculadora. Sí, estamos. Vamos a ir ese análisis. Creo que ver una página, la cantidad, digamos, por ejemplo, de localización, digamos, en qué temporadas anuales posiblemente podría entrar esa aplicación. Y viéndolo ahí con él, que realmente, digamos, en las temporadas eran pocas, en las que en algún momento se podía aplicar ese tipo de equipo y su retorno era demasiado prolongado. Entonces, al final, realmente, digamos, estamos por ver que era mucha la inversión inicial para poder tener el beneficio. ¿Cómo están? Pero fíjate, para dar valor al usuario un valor extra, es ya con el análisis, con estas curvas que existen. Claro, existe. Sí, Hay una página con psicometría, hay una página por local. La específica, prácticamente gráfica anual, por ejemplo, estadísticas históricas, pueden ver realmente cuándo ha bajado su temperatura de esa variable. Sí, sería cuestión de llegar, como dices, con el análisis para ver qué conviene. Pero sí, en muchos lugares no hacen el análisis que es moda por el sentido de que toma aire fresco y debe de generarme algún ahorro, ¿no? Pero no es como hacer el análisis. Digamos, como tú dices que es una moda, ¿qué porcentaje de precio de un equipo estándar? Mira, ahorita hicimos. Sí, tenemos el dato del economizador, pero no con un más. cliente que va a comprar por tienda. Y el economizador por equipo era casi $300. Más o menos, la Ahora, verdad. el valor del equipo, el valor del equipo era como Así que al final, digamos, esos $300 no pueden ir a ponerlos y la gente ya lo trae. Pero ya de sacador. Que vende la ahorita porque están queriendo Algo económico. una manera de justificar. Pero la renovación de aire es una potencial. Sí, pero el tema del economizador, o sea, él mete el aire, está un tema en cuanto al ahorro o la eficiencia. Ahora, sí, la intención del economizador es para ahorro. Pero comercial lo que haces es renovación de aire. Comercial, pero no está hecho para eso el economizador. Está renovando. Solucionan dos cosas. Está bueno este.
respecto a lo que mencionó ahora sí que de esta diapositiva, es que esta información viene en la hoja de especificaciones de los equipos y eso son los accesorios que podemos pedir tanto en fábrica como que se pueden instalar en campo, ¿no? Ahí se fijan la última columna de cada tabla, pues nos indica si está disponible como accesorio de fábrica o de campo. This is showing you what the roof curves, so it's a crossover reference from Carrier, Bryant, GE, ICP, and it's showing you that our roof curves on these 7.5 to 5.5 or 7.5 to 12.5 units match most of these Carrier products without a roof adapter, curve adapter. Alguna de los, ¿verdad? Con los que seríamos los rock tour, ¿no? El rock tour hacen referencia muchas veces a la base que ponen para que se instale el equipo ya con descarga vertical. Entonces, alguno de los fabricantes. Pero el rock tour es como. Es una base de metal, básicamente. Ya. Puedes ponerlo sin la base directa. Hay quien lo hace. Hay quien lo hace, que hace las adaptaciones ya en campo, ¿no? ¿Alguna pregunta? It's necessary install always with the roof curve, or is not necessary when the discharge is vertical discharge? I would never install one without roof curve, but code in the US is very strict about how you seal that roof opening around the duct entrances, right? So roof curves there, you don't build a building without roof curves. Now, if you had ductwork that would support the unit, it could sit on the ductwork safely and you could seal it, then yeah, you could use the roof curve. Okay. Entonces, de ahí porque por normativa y todo, pero si tenemos gente que haga buenos trabajos, so the roof curve not only seals around the roof to the penetration, but it also distributes that weight of that package unit on multiple trusses instead of sitting it on top of the duct. You know, if you had rigid duct and it was supported well, the duct would hold the unit up, but you're taking that weight and you're putting it on a very quantified spot on that roof. Clear control. Basically, it's a communication board for our package units that allows you to hook it to a lawn system or a backnet system with a communication card. It's only to connect backnet and network, or we can connect both. I think you can use Modbus. We don't use Modbus systems over there anymore, but I think that it has the ability to run Modbus. Es la que necesitamos para el backnet. Esa es la que necesitamos. That technically is Modbus. o cualquier otro sistema. It has lots of features and benefits built into this board. There are safeties all throughout it. And when you get a clear control unit, it comes with a whole bunch of sensors already in that unit: return, supply, humidity, all that stuff's in it. So you don't have to add all this stuff in the field. But it is cumbersome to set up if you're not familiar with it. Like I said earlier, all of these units going forward are pretty much going to have VFD in, period. The ones that we're using right now are a Schneider drive. They are not an out-of-the-box Schneider drive. So if you buy one for a Marine, it's got parameters already set in it that are specific to that Marine unit. If you buy one from Schneider, you would have to go through and set all those parameters for what the Marine one is already set at.
if they take this drive and they have a technician out there and he knows how to get into the parameters and he gets factory reset, that's Schneider factory reset, not Reed factory reset. So there's a list of parameters, about 37 parameters in the Clear Control installation manual, and it lists what we have changed in these Schneider drives. The newer units, the 20, 25, 7, and 30 units, are either going to have a probably going to be a Mitsubishi drive. There's another one that they were looking at too. It's not going to be a Schneider. Schneider couldn't provide us enough. Aquí es para los equipos que cuentan con variador de frecuencia, saben mencionar que variadores para el generador de inyección. Actualmente usamos Schneider, pero bueno, se va a la información que controla este variador de frecuencia viene en la tarjeta Click Control, ¿no? Entonces, de igual manera, si nosotros conseguimos un variador en campo, tendríamos que conocer los parámetros de operación nuestra, ¿no? Porque si, de igual manera, si hacemos algún reset o algo, muchas veces si lo conseguimos por fuera, el equipo se va a realizar a parámetros de la operación de Schneider. Ok, ese parámetro era alrededor de no me acuerdo, 37 parámetros, entonces posiblemente de la rampa de arranque. Estos equipos los utilizamos en compresores de doble etapa, entonces muchas veces lo que hacen es en una etapa se trabaja a una velocidad y a la segunda etapa aumenta el flujo. Entonces, por eso no es recomendable ir directamente. Oye, quiero este modelo de variador. Another thing to mention on these, our drives in these units only provide you 2-speed control. They're not a true VAV system. So you've got a low speed and a high speed factory programmed into this drive, and the drive parameters are not going to change. Básicamente, bueno, este variador de frecuencia nos sirve nada más para manejar dos velocidades. O sea, no podemos conectar VAV, volumen variable de aire, porque no nos sensa lo que es la presión del ducto, sino que con la capacidad del compresor nada más vamos a tener alta velocidad o baja velocidad. Los tendríamos que conseguir, efectivamente, si hay alguna falla o algo, para los que le digan a fábricas, si lo consigues ahora sí que por fuera, va a estar más claro que te des asesoría, ¿no? Pero si este tema no le daremos asesoría. Digo, porque viene configurado especialmente por lo mismo, ¿no? Porque si tú agarras un variador de fábrica, te puede dar lo que es la variable de modificar el flujo de aire. Y este viene con ciertas especificaciones. Para el arranque, me dicen, ok, que sea suave, pero nada más se baja y alta velocidad. Lo tenemos como número de parte. Efectivamente, sí, como número de parte, solamente que realmente los equipos que hemos comercializado con variador de frecuencia nulos o casi nulos. ¿Okay? Aunque a partir del 2023, con los cambios de normativa, ya la mayoría de los equipos sí van a tener que con ese variador. ¿Okay? El variador que se controla es el ventilador. Es el ventilador. Más a la variable de la capacidad del compresor. Exacto. So this next slide is telling you, I get this question all the time when people in commercial class, they ask, can I just wire around the drive? I don't want to use the drive. Or the drive's broken, can I wire around it? Yes, but it takes 8 times more electrical power to start that motor without the drive than it does with the drive. So the drive is in there, and that is the energy savings. If you wire around the drive, all the energy savings are gone. Básicamente, si podemos brincarnos el variador, si se puede brincar, sí lo podemos, conectar el variador. Sin embargo, si no lo brincamos, el variador tiene sus protecciones, ¿okay? del motor. Entonces nos estaríamos brincando todas estas protecciones, ya sea de sobrecorriente, baja corriente, pierde una fase, incluso al rato todo
perdemos la parte de ahorro energético y arrancar un motor sin variador genera en el momento de, digamos, el kilo de la el pico de arranque, lo que son estos evitando. So these are in US dollars, so you might have to translate, but this is a 25-ton unit. It costs $1,540 to run that fan a year without a drive. It costs $230 a year to run it with the drive. ¿Sí? La comparación básicamente en Estados Unidos de el costo por la operación del ventilador con sin variador la columna azul y con variador de la columna roja, ¿no? En el caso es la línea de abajo viene siendo la capacidad de proceso. A lo mejor podría ser que con eso justifiquemos la venta de todos los equipos en el mercado traen variador, ¿no? No, lo más común hasta la fecha es con la en Estados Unidos sí, a partir del próximo año ya todo. En México, lo más seguro, a lo mejor nos pueda llegar todavía algunos de los costos, pero la normativa está planeada para que esté entre 2023 y 2024, ¿verdad, José Luis? Pero entonces el variador, o sea, sí lo trae todas nuestras gamas. Lo trae. No. Nada más. Es un accesorio. Es para una línea específica de productos. La intención es que con la nueva normativa, pues sí, se estarían eliminando ya los productos que no lo traigan y estaríamos metiendo aquí en el variador. Pero al momento, solamente la gama más alta es la que trae el variador. No, por ejemplo, en este caso son los RACD o RACD-ZT. ¿Okay? En el caso de los RLNL serían RLNL-H, si no me equivoco. Spec sheets. So all of these units should ship with an installation manual and a spec sheet in the electrical panel of the unit. If they're not there, you have the ability to get them online on MyRead, whatever y'all use. I guess y'all may just email it to them. I don't know how y'all allow access to it. The spec sheet has all the information about airflow, voltages, amperages, all that kind of stuff in it. I mean, they're basically just telling you spec sheets are important. Okay. Es básicamente la información que vamos a encontrar en la hoja de datos, y eso aparte del tema eléctrico, bueno, los flujos de aire que pueden manejar los equipos y bueno, el tema de cómo está compuesto el modelo. I tell everybody in my classes that the installation manual is not a knee pad. Keep your pants dry. The installation manual, they don't ever read them. They use them as a knee pad. Sí, o sea, hay que usar el manual de instalación también, no nada más para que no nos, a la hora de instalar algo, no nos cansemos, no nos duela. The installation manual to just the clear control board, not the unit, just the board, is 217 pages. Okay. Que el manual del Kit Control, que es la tarjeta de comunicación, solamente tiene 200 páginas. No es de instalación del equipo, nada más de la tarjeta. Estábamos viendo es eléctrico, botellas de gas, ¿no? Me imagino que la parte de calefacción. Porque menciona la GE es calefacción, pero pues básicamente todos. Pero es la calefacción. Sí, es nada más la calefacción. Sí tiene una tarjeta que controla la calefacción. Y si nos vamos a costos, hay diferencia en que trae bomba de calor que trae. Sí. No te digo bien cuánto es el precio, pero sí es diferente porque, por ejemplo, en el caso de un equipo con bomba de calor, lo que vas a tener adicionalmente es la válvula de 4 vías y un expansor adicional o una válvula de expansión en el condensador y una válvula check. Es lo que cambia. En el caso de los equipos con calefacción a gas, es la tarjeta, es el inductor, es el sensor de flama, entonces tienes diferentes accesorios. El intercambiador de calor, algo que no tienes de bomba de calor, pero también está su intercambiador de calor, ¿no? Y aparte la instalación. En el caso de bomba de calor no necesitas una instalación adicional, en el caso de calefacción a gas sí necesitas tubería y Y en bomba de calor, ¿cuál es
Son la función de la resistencia, aportar energía térmica para... Básicamente, en bomba de calor, la capacidad que nos da muchas veces los equipos, y no vamos a hacer especificaciones técnicas, nos la da a 8 grados, ¿no? Si el equipo es de, más o menos tenemos la misma capacidad de calefacción, un poquito más, a 8 grados. Pero si bajamos empezamos a bajar esa temperatura, esa capacidad de calefacción se empieza a ver disminuida. De tal manera que en un equipo, a los que trabaja en Chihuahua, en zonas muy frías, a menos 8 grados, la calefacción ya casi está a la mitad. O sea, ya no es la misma que en un equipo de 25 toneladas, a lo mejor ya una de 15 toneladas. Entonces, con esa capacidad no alcanzaría a calentar, entonces sería auxiliar la resistencia para que yo pueda completar la carga de calefacción que necesitaría para condicionar. Entonces, son auxiliares para incrementar la capacidad. ¿Y la transferencia térmica de la resistencia en qué parte físicamente se da? Ok, normalmente se pone adelante del serpentín, tienen un espacio. En este caso, los paquetes tienen un ciclo de En el caso de los de bomba de calor, sí tenemos ciclo de y el tema de la resistencia, como puede ser, tienes el ciclo de exacto. Así es. No, nada más lo que sí necesitamos es saber la capacidad de la resolución, porque no es que manejemos una sola ahora sí que para el equipo, ¿no? Nosotros tenemos 4 capacidades de resistencia que le pueden crear el equipo. Puede ser, por ejemplo, puede ser para un equipo solo frío, o puede ser para un ambiente que no sea tan frío que no necesito. Por ejemplo, si estamos a 0 grados, a lo mejor necesito una calefacción que su equipo llega a menos 8 grados, ¿no? Si mi equipo está a 8 grados, pues igual no voy a necesitar la misma capacidad de calefacción si estuviera a 0 grados. Entonces, sí se necesita también tener un cálculo de la capacidad de calefacción que necesito para la resistencia. Y obviamente, dependiendo de las preselecciones, también ese costo tanto de la resistencia como de la operación, ¿no? Una resistencia más grande va a consumir energía que una más pequeña. Entonces, también el cliente debe de saber estas variables, ¿no? Igual, a lo mejor por costo, prefiere una más barata, lo que ha pasado, de cuál debe estar consciente que si no es la que necesita, no lo va a calentar, ¿no? Y luego, pues yo quiero que caliente, sí, pero nada más el consumo de energía pues, va a ser mucho más alto, ¿no? La resistencia nos da el calor para simular temperatura ambiente. Dependiendo, igual como se hace un balance de carga térmica para enfriamiento, se tiene que hacer un balance de carga térmica para calefacción. Y en base a esa carga o ese cálculo se pone la resistencia correcta. Me imagino encienden con algún tipo de control, ¿no? A bajar temperatura. Igual con el termostato, cuando llega a cierta temperatura, normalmente son de 1 o 2 etapas, ya te manda lo que es la señal de entran los factores y empiezan a trabajar la resistencia. A ver, 15 to 25 ton, called the Resolute. So we've got packaged gas, electric, packaged air conditioners. They're going to come in at about 12.4 EER. Cooling capacity is at 1520. On the RKRL, RLRL, the RKNL, RLNL has 15, 17.5, 20, and 25. These units are all clear control. They don't make these in a core command. Pues bueno, esta es la línea Resolute, básicamente ya es la línea comercial de 15 a 25 toneladas. Aquí lo que podemos observar básicamente son la línea que tenemos RKNL, RLNL. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los que dicen RK son con equipos de calefacción a gas, los RL son equipos solo frío, ¿no? Que podemos poner temas con ellos. Y bueno, en el caso de, si se fijan, lo que les decía, si vienen con guión, ahora sí que con guión H, vienen siendo con field control y el variador de frecuencia. Esto ya viene enfocado ya en la nueva normativa, que ya no viene lo que es el guión C. ¿Ok? Guión C, a lo mejor ahorita en este año sí lo encontramos, pero ya para la nueva normativa
diapositiva, nada más está el guión H, el guión G. El guión G es que trae un serpentín adicional para el recalentamiento para un mejor control de humedad, ¿no? A estos equipos, forzosamente vienen con este control y en el field control le podemos poner el sensor de humedad para poder tener este control. ¿De acuerdo? Y bueno, las características estándar, ¿no? 3010, no, it's on a different slide. So the 15-ton, for example, has a new cooling system to meet higher EER. These units have been redesigned for the end of 2022. They should re-rate to the new Tier 2 ratings. They have options of backnet, Lawnworks, Modbus, tube and fin coils. So these units are not Renaissance, therefore they're not microchannel. All the other units that I was talking about earlier are microchannel, indoor and outdoor. Same drain fan that pulls out convertible airflow, so these are horizontal or vertical. And these all have VFDs in them. Bueno, igual tenemos ya una nueva línea de paquetes ya con pompa de calor. Lo que decía es de hasta 15 toneladas. Anteriormente nada más lo teníamos hasta 10. Entonces ya incrementamos esa capacidad. Es de 4 días, ciclo y igual de no, digamos, las versiones de los Renaissance. Ahora sí que normalmente manejamos es por microchannel 100%. Microchannel que es serpentín de aluminio con ciertas características, pero con el interior. En este caso, pues no viene con microchannel al 100%. Ok, igual. Oh, we're also working on a 20-ton heat pump that should come out into this year. Igual, vendrá el de 20 toneladas con bomba de calor. Model number is very similar to the other one. It's just going to have different options down here in your last 4 digits. So this one has 4 digits that can be options, where the other one only had 3. And you still have to have this decoder screen to know what these letter designations mean. But all the other letters up to that point were the same as last. Es la misma descripción o muy parecida a la que ya vimos. Lo que vendría cambiando básicamente son los 4 dígitos de terminal que permite una opción más, ¿no? En este caso sería el dígito 21, que es la condición de filtrado. Que nada más como observación adicional se fija, aparte de la calefacción que mencionábamos, que es el HP, que como bomba de calor se fijan en los dígitos 13 y 14, bueno, también nos permite adaptar la resistencia que había dicho, ¿no? Y se fijan en este caso, tenemos 20, 40, 60 y 75. Por eso es que les mencionaba que tendríamos que hacer el análisis de carga térmica para invierno para poder hacer esa carga. You want to skip this until you use it here? Humidity drive? Debe saber un poquito de humidity drive, realmente no lo estamos manejando. Lo ubicamos. ¿Qué me interesa? Okay, rapid overview. So, humidity drive is hot gas reheat dehumidification. So these units have the ability to drop humidity without dropping temperature. They can dehumidify by themselves without bringing the temperature down in space at all. We achieved that by putting a reheat coil on the exit of the evaporator. So now we can drop that evaporator temperature very low and wring a lot of moisture out of the air and use that hot gas out of the system to heat that air back up. So we're still putting in 60-degree air instead of 40-degree air because we have that evaporator running too cold. They have solenoids that control the hot gas to go either through the reheat coil or through the condenser coil. And then they're just piped in parallel to the condenser coil. So the reheat coil is running or the condenser coil is running. So the reheat coil becomes the condenser in dehumidification mode.
Bueno, el modo de deshumidificación consta de un serpentín adicional, que es el serpentín de sobrecalentamiento, el cual va a ir seguido del serpentín de enfriamiento. ¿Ok? Esto lo que nos va a permitir es que una vez que enfriamos el gas refrigerante, bueno, el aire con el gas refrigerante del evaporador, que sale frío, normalmente sale alrededor de 7 grados, ¿no? Pase a lo que es a mi serpentín de deshumidificación, el cual lo que va a hacer es incrementarle la temperatura para que de esta manera, cuando inyectemos el aire, lo inyectemos seco. Y el aire que va a estar inyectando va a ser alrededor de 70 grados Fahrenheit, que vendrían siendo alrededor de unos como 14, como 15, 16 grados más o menos, a ojo de locura. ¿Verdad? Pero más o menos debe ser como eso. Y obviamente para que nosotros podamos canalizar ese gas caliente o poder implementar esa temperatura por medio de gas caliente, lo que hacemos es pasar el gas refrigerante del condensador hacia este serpentín de por eso están esas válvulas que lo que nos hace es que en modo de deshumidificación pasamos el gas caliente en lugar del condensador hacia el serpentín de calentamiento. Es como funcionaría esa parte de Go to commercial splits. So our commercial splits come from 6.5 tons to 20 tons. It is imperative that all of these split systems have the evaporator that matches them. They will not run on an old evaporator. The compressor will die. Los sistemas divididos comerciales son básicamente de 6 toneladas y media hasta 20 toneladas y es mandatorio que se vendan junto con la manejadora de aire que le coincide, que hace más, ¿no? Por otra marca u otra manejadora porque pudiera generarme daños prematuros al productor. Line set size is also critical. Most of these units will only run an 1 3/8 or an 5/8 suction. It's the only options. All that's inspection. Ok, bueno, aquí básicamente que la tubería de succión no la podemos modificar mucho, ¿no? O sea, sería de 2 medidas que venían especificadas. Una 5 sí, una 5K sería la medida, no podemos editarlo modificarla. No se podría hacer pero cuestiones, obviamente, bueno, podemos saber si las condiciones que cumplen las trabajadoras pero si fueran similares, si una comparativa se hiciera todas las características técnicas que manejan aún así no se recomienda hacer el match. Okay, if we have another air handler unit with the same specifications that our air handler unit, it's possible to do the match or simple. What does he mean by specifications? So what's going to happen is, and what I've seen happen in the States, the coil capacities in the way that we rate our systems now are much different than they were 20 years ago. So even, let's say, if we're talking about specifications, 10 ton to 10 ton. No, that won't work. Because a 10 ton 20 years ago probably didn't have the same BTU rating as a 10 ton today. And that's true in residential systems as well. If you mismatch anything above about 14 in a residential system, especially a heat pump, it's on borrowed time. It's going to die. It's just a matter of when it dies. And these are no different. I would say that from a marine perspective, we would not support it. If it had a failure, it would not be under warranty.
So do it at your own risk. Bueno, aunque básicamente menciones lo que son las mismas cuestiones, el serpentín suele tener ciertos cambios, ¿no? De fabricante a fabricante, de año a año, y al final eso nos podría generar algunas complicaciones, algunos problemas que falla el equipo, y se perdería de entrada. En las series de match estamos perdiendo el soporte tal cual de la marca en caso de la Va a ser más complicado en el futuro, porque si está con otra norma, hacer el match de capacidad donde no es que realmente lo que hacen es funcionan con señales, entonces tú puedes mandar las señales le funciona. El problema es que, no conocemos las condiciones de instalación de gente que muchas veces cuando hacen eso no son gente que normalmente esté involucrada al 100% en supervisión de instalación. Entonces, y lo otro es, como mencionaba, que son equipos similares, pues el diseño de las aletado, o sea, de las filas que tiene el evaporador, o sea, aunque sea de las de 10 toneladas, ¿no? La eficiencia y todo eso, siempre hay ciertas variaciones que a lo mejor puede ser que me haga pasar más líquido o algo que afecte al final la operación de este equipo. No sabemos realmente cuánto está calculado, qué porcentaje de ese evaporador está calculado para que tenga cierto sobrecalentamiento. O sea, conocemos nuestros datos, pero no los de otra manejadora, y si esa variación del sobrecalentamiento que maneja la otra manejadora nos puede afectar la operación. ¿Y la distancia máxima de interconexión? Normalmente estos son hasta 74 metros de longitud y 30 de vertical. ¿De 4 metros? Equivalente. Exacto. Pero confío nada más las distancias. Okay. The maximum length of the piping. It varies by unit. It's listed in the spec sheet in the line set chart. I can't just say one length because it's 6.5 to 20 tons, but it will matter. We can look at the spec sheet. You got it in there. Hay que buscar las especificaciones, pero son 74 o 70 metros. We also have split heat pumps. These are even more critical that they match, as are our residential units. Heat pumps today, the way that we manage refrigerant volume is with charge compensators and oversized coils, undersized TXPs, and things of that nature. And if it's not a match, it ain't gonna work. Okay. En el caso de las bombas de calor, son más críticas. Tienen compensadores de gas, ciertos accesorios adicionales, en la cual si realmente no tenemos la manejadora que le haga más, Then we go to the Renaissance 15 to 25. So these are going to be the microchannel coils like the 7.5, 12.5. So we got a 15, a 17.5, a 20, and a 25 in gas, electric, and AC. They are available for order. They're a convertible footprint, so they have a carrier and a train footprint built onto them. They've got a removable indoor blower like the other Renaissance ones. They have a higher IEER. New heat exchanger design. So these microchannel coils are called Velocifin. Look, they probably have a picture of it, but it's every other refrigerant flow pattern in the coil reverses. So it's like a reverse flow heat exchanger. You got one microchannel going this way, the next one going this way, the next one going this way, all the way down through the coil. So they got headers built on both sides that come out off of the coils. You can see those when you take the tops of the panels off. Different outdoor fan motors, different indoor fan motors, and all the same +1 serviceability as the other Renaissance units. Bueno, los equipos Renaissance de 15 a 25 toneladas, de entrada, bueno, ya son los equipos que cumplen con la nueva normativa, tienen algunas características que
mantienen los equipos de menor capacidad, como retirar la bandeja, retirar el ventilador, pero también tienen ciertas características como nuevos ventiladores, superiores, y también el diseño del serpentín de microchannel, ¿no? En este sentido, los comentarios del microchannel, pues muchas veces tiene una fila que va de un lado a otro de cabeza y la siguiente fila regresa. En este caso, han modificado ese diseño para mejorar el. So these will fit a train foundation, a carrier weather maker, and another carrier that I can't see anymore, a TJ. And you take these plates off and move them around depending on which root curve you're setting it on. Here's the charts that show which units it'll fit. These are in the spec sheet. La base básicamente igual, es compatible con algunos train, carrier, y bueno, aquí está la lista completa de qué podemos hacer. These also are one of the only units in the market in this footprint, 15 to 25 ton, that are convertible from vertical to horizontal. So we don't have dedicated verticals and dedicated horizontals. This unit can be either. La unidad es convertible tanto vertical como la podemos usar en tanto en equipos, pero bueno, en este caso sí nos da esa opción. The drain pan still pulls out. You can still drain out the side or out the bottom. We already went through this in the other slides. The outdoor fan motors have cages around them instead of bolting into the fan grills, and we're going towards that, trying to get rid of some of the fan banks. El diseño de los ventiladores ha cambiado en el sentido de que si nosotros vemos ahorita el que tenemos instalado, va en la rejilla, va boca abajo. En este caso, pues están poniendo arañas para soportar ese. And these coils can be E-coded from the factory. ¿Qué cambio, ese cambio, qué beneficio tiene? ¿O por qué lo hicieron? Vibración en México para Reducir. Listen, showing these, they were asking about coil coatings yesterday. These coils can be coated from the factory. Model numbers are the same things we've been talking about. Still got up to 21 digits. Okay. MERS, no? Do you know the MER of the filters that support these? I've got a presentation. I'm going to talk about what up to what MER we can go to the next presentation. Más adelante lo vemos. $30 ton. So coming out here in a couple of months, there will be a 30-ton VAV package unit, 330,000 BTUs per hour cooling capacity. It is a true variable air volume system with static pressure sensors and variable air volume boxes that have to be installed, and it's going to be a pretty complex system. It's going to need some thought out design for it to fit. Bueno, tenemos ya lo que es un equipo nuevo de 30 toneladas, el cual es muy completo, tiene algunas características que nos ayudan obviamente a hacerlo muy funcional, en el sentido de que de entrada es un equipo
de velocidad variable de aire. ¿Okay? Que significa esto que bueno, en el ducto podemos poner válvulas, las cuales nos permiten, digamos, bonificar o poner diferentes espacios a diferentes temperaturas, ¿no? Aquí tiene con su variador de frecuencia eléctrico, pero tiene su sensor de presión, el cual ya nos va a permitir regular esa velocidad del ventilador, no solamente en alta y en baja, sino en diferentes estatus dependiendo la demanda del mecanismo que haya, ¿no? Otra característica que pueden ver es que el equipo tiene ya 5 etapas de enfriamiento, recordando que bueno, las etapas son las capacidades, las que se puede dividir la capacidad total. Entonces, si es de 30 toneladas, puedo poner una etapa a lo mejor en la mitad, otra en el cuarto, vamos a ver más o menos cómo funciona, pero bueno, esto también me permite tener mayores ahorros o mayor eficiencia en el sistema y en el equipo. ¿Ok? Bueno, 5 stages of cooling las etapas de enfriamiento with 2 compressors, 1 2-stage, 1 single stage. ¿Okay? Son dos compresores, el primero de doble etapa y el segundo de una sola etapa. We will have VAV boxes that go with this system. I don't know who the vendor is yet, but they'll be available through Green Parts. And it will be a true zone VAV system with VAV boxes and all that kind of stuff. It's got a blower assembly with a VFD on it, 2 blower wheels on a shaft, 1 belt drive, 1 motor. The whole assembly slides out just like our other units. And it will have an enhanced control that combines our ESIME, which was used on the H2AC, and the clear control. ¿Cuál el ventilador o lo que constituye nuestro sistema cuando VAV básicamente es el ventilador con su variador de frecuencias, para parecer visual sale deslizándolo completamente, ¿no? Y adicionalmente, bueno, esto sí lo es, ¿no? And then the same easy access part, so you got easy access to your compressor, your service port, your electrical panel. The electrical panel on this unit will be vertical due to space constraints. Hinge panel options, quick side blower assembly, port command and clear command controls combined. And this is the model number configuration bit. Bueno, el panel eléctrico pues ya lo maneja de manera vertical. Tenemos y, bueno, la configuración del modelo, ¿no? Bueno, se fijan aquí, lo que va a cambiar es que en este caso tenemos que el equipo pequeño es letra C, el cuarto dígito, ¿no? Que es comercial hasta 12 toneladas y media, es la letra D, de 25 toneladas es la letra G, y en este caso pues, es la letra H. And notice here that even though it's a VAV, it still has a low, medium, and high that you have to tell it what's going on. El dígito 12, bueno, el tipo de transmisión que vamos a manejar, ¿no? Todas tienen, si se fijan, con variador de frecuencia, la presión está aquí, ya no tenemos velocidad fija del motor. No, y'all do that, get outside there. Aquí quiere. Sí. So this is available now too. Igual es nueva. Ahora sí que es la nueva versión. Entonces, All of these systems are built to spec. There are no factory stock options. So you got to get with an engineer, you got to get with Reed, you, I guess, and you get together, you look at the plan, you send it to the people, they build it for us, they send it back. Y bueno, estos equipos todos son ya directamente bajo proyecto, no es que tengamos una línea estándar, ¿no? Se fabrican de acuerdo a las necesidades. It's available from 6 to 30 tons. Hasta 30, de 6 a 30 toneladas. 5 to 30 tons, it might be a 5.
So this is our portfolio going forward. This is kind of what our offerings will be. Package, gas, electric, package, AC, split AC heat pump from 3 to 30 tons. Nuestro portafolio para el 2023, ¿ok? O sea, paquetes divididos hasta, desde las 3 toneladas hasta las 30. ¿Ok? Y Questions? todas. No menciono casi nada de todas. Ok. We're do a break, Hey, Tommy. Bueno, vamos a hacer un pequeño break. Ahí hay pan, café, agua, todo, los baños afuera. Unos 10 minutos, 15 y continuamos. Las cocinas.